Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas, el satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación. Allá también en Monterrey, donde se encuentra el misionero Miguel Múdez Marín. Que Dios los bendiga grandemente. Y todos los que estarán luego escuchando y leyendo estas palabras de saludo de hoy, sábado 18 de octubre de este año 2025. Leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 16, donde nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él no continúa allí leyendo porque a continuación decía: y el día de venganza del Dios nuestro. Y eso corresponde a la segunda venida del Señor. Dice: y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren, lee la escritura en donde el profeta Isaías había hablado de él. Le está diciendo que se está cumpliendo en esos días. Y miren lo que a continuación luego ocurre allí. Ahora recuerden, él se basó ahí en Isaías capítulo 61, en donde él leyó el verso 1 y del verso 2 solamente hasta donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo, porque lo próximo hay una coma y un y el día de venganza del Dios nuestro, ya eso corresponde a su segunda venida. Ven, él se detuvo, aparentemente no leyó el verso completo, pero vean, él es el dador de la palabra y él la puede detener y cumplir hasta donde él tiene que cumplirla, aunque los escritores le pongan un punto, una coma o lo que le pongan, porque recuerden, ni una tilde ni una jota va a pasar o es pasada por alto. Por consiguiente, todo lo que él está leyendo, hasta donde tenga que leerlo, hasta ahí es. Por eso en los mensajes usted puede ver en la misma predicación de Pablo, más marcado en el reverendo William Branham, también en el doctor William Soto Santiago. Usted puede ver que hay escrituras que o las leen hasta cierto sitio y no continúan leyéndola, porque es hasta ese momento, hasta ese verso, que quizás no termina en el punto y termina en una coma, pero es hasta ahí que tiene que leer. Por eso es muy importante solamente colocar y leer lo que se está leyendo, los estudios, porque eso es lo que viene por inspiración divina y hasta ahí es que el Espíritu Santo da para leer. Si la persona se pone a colocar todo el resto de más, entonces puede afectar al pueblo. Por ejemplo, ahí, si en la Biblia los escritores cogían ese verso completo y decían: Jesús no leyó toda esa parte, mira,
le faltó ahí todo eso para terminar el punto. Vamos a colocarle todo eso porque no terminó todo el pensamiento. Y viene y coloca eso en San Lucas capítulo 4, en ese verso 18, lo coloca completo. Hace un daño terrible porque cambia toda la labor que ese profeta está llevando a cabo en ese tiempo. Ven lo importante que es seguir la guianza del Espíritu Santo. Puede traer un daño grande el que lo haga y puede afectar a esos hijos de Dios si le colocan de más o de menos a lo que el Espíritu de Dios ha hablado. Ahora, él aquí sigue diciendo en el verso 22 del capítulo 4 de San Lucas, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Miren, en vez de ponerse contentos, porque ya por fin esa escritura de Isaías se estaba cumpliendo, miren, se llenaron de ira, y eso que estaban dentro de la sinagoga, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. O sea, lo sacaron, lo expulsaron, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, o sea, para asesinarlo. Unos asesinos porque eran hijos de la serpiente antigua del diablo de Satanás. Hoy se ha cumplido esta escritura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice aquí en este mensaje el verbo que se encarnó y habitó entre nosotros, que fue predicado por el doctor William Soto el 9 de marzo de 1999 en Olavarría, Argentina. Nos dice, Dios habitó en ese cuerpo de carne llamado Jesús, y por eso Jesús podía decir, el Padre que mora, ¿dónde? En mí. El Padre estaba morando en él. Y ahora podemos ver el misterio del Verbo encarnado, hecho carne en medio del pueblo hebreo 2000 años atrás, para traer la bendición de la redención al ser humano. Ahora, cuando el Verbo se hizo carne, no todos creyeron en él. Y podemos ver, diríamos, la paradoja, ¿verdad, Miguel? La paradoja de la religión. La religión que esperaba la venida del Mesías, la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando vino, lo rechazó. Y eso es como para tomar todos esos ministros y echarlos en un saco y luego poner al final al sumo sacerdote. Y miren, meterlos todos en un saco, porque no servían para nada ninguno de ellos. Y decir este grupo ministerial, tanto que ha estudiado, y no sirvió para nada en ver la venida del Mesías. Lo rechazó. ¿De qué le sirvió estudiar tanto? Estaban ciegos al cumplimiento de la venida del Verbo hecho carne en medio del pueblo hebreo. Y si no fuera, porque uno sabe que todo obra para bien, y que todo ya estaba profetizado, y que todo iba a suceder de esa forma para Dios tener misericordia de los gentiles, y llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, uno se llenaría de ira al ver esa situación, en donde los mismos sacerdotes y el sumo sacerdote que estaban diciendo que el Mesías vendría, cuando vino, lo rechazaron. No les gustó. Esperaban un hombre bien pulido y viene ahí un carpintero con un martillo y con sus herramientas de trabajo y proclama que en él se ha cumplido la venida del Mesías. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vean cómo
Él dijo allí esas palabras tan poderosas. Hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, se identificó con la palabra que había sido traída por medio del profeta Isaías. Él estaba allí vindicando, Dios a través de Jesús, vindicando esa palabra que fue traída, o sea, trayéndola a vida en la persona de Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Ahora miren el mensaje, el mensajero del atardecer, en la página 32. Él dice allí, dice el reverendo William Branham: oh, siempre ha sido un grupo de líderes. Cada tiempo han enredado a la gente. No son la gente, son los líderes que lo enredan. Ahora vamos, usted dice, oh, hermano Branham, ahí a la izquierda escribe hacia arriba, los líderes enredan al pueblo siempre. Siempre ha sido así, en todo tiempo. Y en este tiempo también es así, de esa manera. Son los líderes los que enredan al pueblo. Ahora, espere un momento. Tenemos que probar esto por las escrituras. Si no es escritural, entonces no sirve. Por sus palabras de sabiduría en sus lideratos no inspirados, y escribe ahí lideratos, palabras de sabiduría, ellos, de hecho, hay algunos de esos genios que pueden componer esas cosas juntas. ¿No es Satán un genio en eso también? ¿No fue él quien le citó a Jesucristo una escritura y hasta usó una razón? Él lo hizo. Ahora vean, son muy genios, inteligentes, componiendo todo esto aquí y esto allá, y se sabe las escrituras de memoria y todo eso. Llevan muchos años, dicen, no, yo tengo mucho conocimiento del mensaje, se sabe las escrituras de memoria y todo eso. Dice, Satán también lo hace. Él lo hizo. Él es un genio en eso. Pero Jesús nunca le discutió. Él dijo, está escrito también, apártate de mí, Satanás. Sí, lideratos no inspirados. Mire a Coré en los días de Moisés y su mensaje. Cuando Coré y Datán pensaron, ellos fueron a donde Moisés y le dijeron, espera un momento, tú te crees muy grande, Moisés. ¿Tú crees que eres la única piedrecita en la playa o el único pato en el charco? ¿Tú crees el único? Le dirían por ahí, tú eres la única. ¿Te crees la última Coca-Cola en el desierto? Es un dicho. Pues te dejaré saber que hay otras personas. Pues te dejaré saber que hay otras personas aquí que son santos también. Moisés no había dicho que no fuesen santos, pero él tenía una comisión y él tenía que cumplirla. Y pues ellos organizaron un grupo y vinieron contra Moisés. Escribe Datán y Coré a la izquierda. Y Dios entonces le dijo, ve y párate a la puerta. Esos hombres tenían incensarios en sus manos. Ahora miren, Dios no tomó en cuenta eso de tener incensarios en sus manos. Y usted sabe lo que esos incensarios hubieran hecho. Dios abrió la tierra y ella se los tragó. Y ellos habían tenido fuego del altar en los incensarios. Lo que hubiesen hecho ellos con eso. Ahora hay algo ahí muy importante en la tercera etapa, porque en la tercera etapa no será un espectáculo público todo lo que estará ocurriendo ahí dentro, aún desde la predicación, desde las etapas desde la predicación, lo cual es el tiempo en donde estamos viviendo. No se sabe qué está ocurriendo ahí dentro. Todas las etapas solamente se da el resultado. Y en la predicación se da el resultado, pues, con la palabra que es traída luego de ese estudio, luego de ese lugar de estudio, de ese instrumento. O sea que desde ahí es un secreto por completo para que no surjan imitadores y hagan daño al pueblo. Ahora dice, y ellos habían tenido fuego del altar en los incensarios, aunque tuvieran fuego en los incensarios, tan fundamentales como lo eran, ellos fallaron en reconocer el mensaje. Y escribe, fallaron.
Dios le había dicho, yo te mando a ti, Moisés, para hacer eso. Tú los traerás. Porque siempre Dios obra por medio de uno solo. No es un grupo, sino uno solo. Y escribe abajo, yo te mando a ti, Moisés, para hacer eso. Y sigue diciendo, ve, ellos fallaron en reconocerlo. Moisés era muy estricto con ellos, así como Elías, que con la escuela de los profetas, muy estricto, se quedó con la palabra. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, ellos podían decir, nosotros no estamos esperando un carpintero, y menos de Nazaret. Nosotros estamos esperando un rey. Pero vean la forma sencilla en que Dios sus grandes promesas las cumple en medio de los seres humanos. Las cumple en forma sencilla y se oculta en esa forma sencilla de los sabios y entendidos y se revela a los niños. Y los niños, en cuanto a conocimiento teológico, niños en cuanto al intelecto, como Pedro, como Santiago, como Juan y como los demás discípulos de Jesucristo, en donde encontramos que la mayoría eran pescadores, podían ver al Verbo, al ángel de Jehová hecho carne en medio del pueblo hebreo, y los grandes estudios no lo podían ver. Decían, es Belcebú, y por el dedo de Belcebú echa fuera los demonios. ¿Y por qué? Si decían así de Jesús, ¿y por qué ellos no podían hacer lo que Jesús hacía? Estaban celosos, como ocurre en todo tiempo. Ese es el celo religioso, lo mismo que pasó allá en el huerto del Edén. Lo que pasó allí con Caín y Abel, el celo religioso, eso es terrible. Y en este tiempo final es lo mismo, es el celo religioso. Estaban celosos porque toda obra excelente despierta celo en las personas que no pueden hacer una obra excelente. Los mediocres se ponen celosos cuando ven a un hombre haciendo una obra excelente. Así que ya tienen nombre esos celosos. Son unos mediocres. Y allí Cristo estaba haciendo una obra excelente, lo cual no podía hacer ningún sacerdote ni sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote del cielo descendió en carne humana y estaba haciendo esa obra excelente para llevar a cabo la reconciliación del ser humano con Dios. Y en su segunda venida, Él está haciendo una obra excelente para llevar a cabo la obra de reclamo de todo lo que redimió Él en su primera venida. Es la obra de reclamo para traer la fe de rapto, la cual están recibiendo, y así llevarlos a la cena de las bodas del Cordero, a todos los hijos e hijas de Dios. Hemos visto en estas cortas palabras, hoy se ha cumplido esta escritura. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios, y nos veremos el domingo, este próximo domingo, mañana, a las 9 de la mañana, como se anunció anoche por el misionero Miguel Bermúdez Marín. Estaremos a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, comenzando la actividad aquí en Puerto Rico. Hoy se ha cumplido esta escritura. Que Dios les bendiga y Dios les guarde y nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana que, como les dije, será a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.